Buena gente, acá estamos en un nuevo capítulo de la teoría. Les agradecería que hagan like, se suscriban y bueno, vamos con la teoría. Narración POF. Ken decidió tomarse su tiempo mientras caminaba por el pueblo sin supervisión por primera vez. Todavía se dirigía a la puerta, solo decidió hacer que los demás lo esperaran un poco, ya que el Raikage comenzó la misión de repente. El espadachín ciego se tomó unos momentos para admirar el ladrillo de ese pueblo, estaba construido sobre una cadena montañosa, llegando hasta las nubes. En realidad, era una estructura bastante impresionante en general, una que Ken no había llegado a admirar mucho al llegar, ya que estaba demasiado preocupado por sus pensamientos. Ahora podía disfrutarlo todo, el viento, las nubes, la atmósfera extrañamente alegre que le recordaba que las aldeas ocultas estaban llenas de mucha más gente además de Shinobi. Era bastante extraño para él ver niños jugando en las calles. Especialmente porque sabía que la mayoría de los niños terminarían como niños soldados en el futuro, obligados a luchar en una guerra de la que no entendían. Por desgracia, Ken no era el árbitro de la justicia en el mundo, no podía evitar que ocurrieran guerras y estaba lejos de tener la influencia para evitar que Chill Soldiers fuera una cosa. Tal vez algún día tendría la influencia para hacerlo, pero muchos lo habían intentado y fallado en el pasado, incluido el dios de Shinobi Ashirama, de quien Ken solo había oído hablar en unos pocos libros. Por desgracia, incluso el pueblo que dijo que Dios de Shinobi fundó estaba usando niños soldados por lo que Ken recordaba, por lo que abolir por completo la práctica probablemente sería casi imposible mientras continuaran las guerras. Veré qué puedo hacer al respecto, pero no hay motivo para estresarse por ello. No se puede controlar a todos los señores belicistas. Mientras haya dinero para ganar con ello, la guerra nunca terminará realmente. Al menos construiré mi propio pedacito de cielo. El niño ciego continuó caminando por un rato, disfrutando del paisaje lo mejor que podía mientras se acercaba cada vez más a la puerta, donde supuso que el Raikage y los demás ya lo estaban esperando. El cúmulo de la ciudad ayudó a humedecer sus sentidos, afortunadamente aún podía sentir las firmas de todos a su alrededor. Sorprendentemente, también se topó con una cara más familiar, una mujer cuya aura Ken aún podía reconocer. Ken. Incluso su voz era familiar, cubierta por la misma confusión y cautela que había aparecido la primera vez que se conocieron. No era exactamente algo que pudiera olvidar al final del día. En el momento en que buscó su primera recompensa, técnicamente había usado a la mujer como cebo. Maui. Me gustaría encontrarte aquí, el asesino ciego asintió hacia el novato Jonin mientras disfrutaba de su confusión por unos momentos. Ken no sabía qué pensar sobre la mujer, lo único que sabía sobre ella era que era un poco descuidada cuando se trataba del trabajo real de Shinobi. Es probable que sea más adecuada para un puesto logístico, aunque supongo que todos los Jonin necesitan liderar un equipo de Genin en algún momento. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó mientras se giraba y miraba a su alrededor, probablemente buscando a cualquier ambú que estuviera siguiendo a Ken. Pero no había ninguno a la vista, lo que significa que no estaba siendo escoltado personalmente. Lo que podría haber significado una de dos cosas. 1. En las cortas 2 semanas que estuvo desaparecida, Ken ya había forjado relaciones amistosas con la nube y barra o se había unido a ellos. 2. Se había infiltrado en el pueblo y de alguna manera había pasado desapercibido hasta ahora. Al menos esas fueron las dos opciones que le vinieron a la mente. Supongo que estabas en una misión hasta ahora, el Raikage me contrató para una asignación especial. Ken sonrió debajo de su máscara mientras giraba la cabeza hacia la mujer y se enfocaba un poco más en ella. Parecía estar usando un atuendo Jonin, vistiendo una camisa de manga larga esta vez, sin mostrar ningún escote, no es que Ken hubiera tenido ojos para admirarlo de todos modos. ¿Un contrato? ¿Con un extraño? Ken pudo sentir los ojos de Mabuya agrandarse mientras exclamaba en voz alta, atrayendo la atención de muchas personas a su alrededor. La gente ya se mantenía instintivamente a cierta distancia de Ken, ya que muchos civiles ya lo conocían. Su reputación todavía no era exactamente buena, ya que Gras Village había hecho un gran trabajo al hacerlo parecer un loco. No hace falta decir que captar su atención de esa manera ciertamente no ayudó a aliviar ninguno de sus nervios. Sí, nada demasiado importante, aunque me están pagando bastante dinero por ello. Ken asintió 2 veces mientras caminaba un poco más cerca de la mujer y le tocaba el hombro.
Ella estaba sorprendida o demasiado asustada para reaccionar, pero Ken tuvo que interrumpir su conversación, desafortunadamente, ya que asumió que el Raikage y los demás se estaban impacientando. Tendrás que hablar directamente con el Raikage para obtener más detalles, pero tendrás que hacerlo más tarde. Nos iremos ahora, buena suerte con tus estudiantes. Ken luego la saludó un poco y desapareció, dejando solo una imagen residual mientras corría hacia la entrada de la aldea. Mabui solo pudo echar un vistazo a su espalda que desaparecía. Tenía muchas preguntas en mente, también estaba bastante confundida y quería saber más sobre su lado de la situación de Grass Village. Pero el primer pensamiento que surgió en su mente después de que parpadeó un par de veces no tenía nada que ver con ninguna de sus curiosidades. ¿Se hizo más alto? Punto de vista Ken. Siempre es agradable encontrarse con alguien que conoces en una multitud de extraños, incluso si dicho alguien no es más que un breve conocido que una vez usaste como cebo para pescar a un criminal sediento de sangre. Ahora que lo pienso, ese criminal podría haber tenido sed en general, pero eso ya no es realmente importante, hay mucha agua en el más allá. Ken. ¿Por qué tardaste tanto? El Raikage ya está en mi cara desde el momento en que aparecí frente a ellos. Tenía ganas de pasear un poco por el pueblo, nada importante, lástima que no pude probar ninguna de sus comidas tradicionales. Tal vez algún otro Kage hubiera sido un poco más cauteloso conmigo paseando por su pueblo, pero el Raikage parece bastante tranquilo. ¿O está realmente seguro de que soy un aliado y no tiene planes de enemistarme conmigo, o está tan seguro de su fuerza que no le molesto? Bueno, intenta hacer eso en otro momento. No es mi culpa que hayas decidido pasar todo tu tiempo libre hasta ahora sentado sobre tu trasero y meditando. ¿Todavía parece un poco crítico con la forma en que paso mi tiempo libre? A las palabras del Raikage, solo asentí, realmente no puedo refutarlas después de todo. ¿Qué puedo decir? Realmente disfruto de la paz y la tranquilidad, quizás debido a mi audición mejorada. ¿Hace que sea molesto estar cerca de algunas personas? Gente como Killer B e incluso A, quienes parecían ser bastante ruidosos durante nuestras primeras reuniones, pero ahora parecen estar bastante callados. Supongo que ese pequeño mástil les dejó una fuerte impresión, aunque no entiendo por qué B también se ve afectado por eso. Aún así, me siento insatisfecho por no poder probar ese corte final. Ni siquiera es un ataque con nombre, pero estoy bastante seguro de que es mi más fuerte, aunque algunos ataques en mi modo Scalet Sage podrían igualarlo. Sin embargo, no hay razón para llorar por eso, estoy seguro de que tendré la oportunidad de probarlo en esta pequeña misión. Narración POF. Los cuatro shinobi corrieron a través de los páramos estériles que comprendían la tierra de la iluminación. No era exactamente una tierra llena de exuberantes bosques, los bosques eran en realidad pocos y distantes entre sí, por lo que en su mayoría era terreno abierto y cuevas. Ken estaba bien con eso, aunque se sentía mucho más tranquilo de lo que estaba acostumbrado. Se había acostumbrado tanto a la naturaleza que lo rodeaba que ni siquiera se había dado cuenta de cuánto ruido hacía en realidad. Fue entonces cuando Ken se dio cuenta de que disfrutaba más del ambiente de la naturaleza que de la tranquilidad real. Pero él no fue el único atrapado en sus propios pensamientos. Todos los demás también eran exactamente iguales. El Raikage estaba reflexionando sobre su misión, además de tratar de imaginar qué otras maldiciones podrían terminar encontrando mientras se enfrentaban al culto de Hassin. Mientras tanto, tanto A como B a veces miraban a Ken, que los seguía fácilmente. Ninguno de los dos estaba realmente concentrado en la misión, ya que ambos parecían concentrarse más en Ken. Uno por uno todavía estaba un poco molesto por haber sido castigado en su habitación cuando tenía 30 años, pero no expresó esa frustración, ni planeaba intentar desquitarse con Ken. En cambio, miró a Ken con una mirada más respetuosa ahora, con la esperanza de poder usar al Blind Swordsman como motivación y esforzarse por volverse más fuerte. Mientras tanto, B estaba teniendo un debate interno completamente diferente. Todavía no lo entiendo, ¿por qué exactamente eres tan cauteloso con este cazarrecompensas? Los pensamientos de Killer B carecían de la rima habitual que habría tenido su voz. La voz que respondió fue muy diferente, sonando más monstruosa e inhumana. Te lo digo, nunca intentes enemistarte con esta cosa, este cazarrecompensas tuyo ni siquiera es humano, se siente más como una bestia con cola, pero no es chakra de lo que está hecho. La voz que respondió fue la de 8 colas que todavía estaba sellada dentro de Killer B, también llamado Giki. El gran monstruo era una mezcla de pulpo y toro.
Era una de las bestias de 9 colas, posiblemente la segunda más fuerte justo detrás del zorro de 9 colas. Como todas las bestias con cola, Giki era un ser hecho de chakra, normalmente imposible de matar, pero también demasiado poderoso para dejarlo solo. Esa fue la razón principal por la que las aldeas sellaron a las bestias con cola, eso y el poder personal. Después de todo, los Hinchkriti, los portadores de bestias con cola, eran activos valiosos para las aldeas. Como Hinchkriti, Killer B todavía tenía un poco por recorrer antes de dominar por completo el uso del chakra de la bestia con cola, pero Iki hablaba con él con bastante frecuencia, y los dos de alguna manera se las arreglaban para llevarse bien. El segundo en que la bestia con cola había sentido a Ken, fue entonces cuando las cosas salieron mal. Era algo extraño acerca de su presencia, la bestia con cola no podía señalarlo con su gran dedo al principio, pero cuanto más se quedaba Ken en la mansión del Raikage, más la bestia con cola podía resolver algunas cosas. Al principio, Giki pensó que Ken parecía ser un poco similar al padre de las bestias con cola, a Goromo. Pero después de mirarlo mejor, claramente ese no era el caso. Ken no parecía tener ningún límite de línea de sangre especial ni ninguna conexión real con el sabio de los 6 caminos, al menos ninguna conexión que la bestia con cola pudiera detectar. Entonces, terminó dándose cuenta de que en lugar de ser similar a Goromo, Ken era mucho más similar al mismo Giki. La bestia con cola pudo notar una cantidad abrumadora de energía natural dentro del cuerpo de Ken, en la superficie, no se veía diferente al cuerpo de un humano normal, pero no podía ser más diferente. Su estado era algo que el Giki describiría como una bestia con cola, pero parece que está hecho de energía de la naturaleza más que de chakra. Eso era todo lo que Giki podía decir al observar a Ken, pero ya era mucho más de lo que el mismo Ken sabía. Al final, Giki también se preocupó por Killer B, a pesar de sus gestos a veces extraños. Y ese cuidado fue lo que llevó a la bestia con cola a aconsejarle que no se involucrara demasiado con Ken. El silencio se prolongó durante todo el viaje, que solo tomó alrededor de 2 días, ya que los cuatro se movían a velocidades bastante impresionantes. Después de un tiempo, el Raikage le informó a Ken que se acercaban a la montaña. Incluso podía sentirlo en la distancia, una montaña rocosa y dentada que se sentía más como un pico de tierra gigante que cualquier otra cosa. Entonces, se estaban acercando más y más a su objetivo, eventualmente llegando incluso a la base de la montaña, sigilosamente. Sin embargo, había un problema. ¿Dónde está Akira? Narración POF. ¿No se suponía que tu explorador estaría por aquí, Ken? Preguntó el Raikage mientras miraba alrededor de la base estéril de la cordillera. Ciertamente, dijo que estaría esperando cerca. Ken respiró hondo y permitió que sus sentidos se extendieran a su alrededor, enfocándose en cada movimiento que podía sentir. Cada pájaro, cada bicho y cada animal cercano. Podía sentirlos, podía sentir las vibraciones dentro de la tierra, pero no podía sentir rastro de su subordinado. Bueno, esto es bastante preocupante. ¿Crees que fue capturado? Killer B preguntó mientras miraba a su alrededor también. El Raikage ya lo miraron con un poco de desdén, sin apreciar mucho su aporte. Sin embargo, no se podía evitar, actualmente se lo percibía como el más joven del equipo y el más inexperto. Ni siquiera tenía 18 años después de todo, y todavía era solo un chunin. Por desgracia, no tenían forma de saber que Ken técnicamente ni siquiera era un adolescente todavía. Es una posibilidad, pero no puedo sentir ningún signo de lucha, ni tierra quemada o fragmentos de kunai alrededor, ni rastros de jutsu siendo usado. Ken se quitó la máscara y respiró hondo, frunciendo el ceño mientras también lo hizo. Hay un leve olor a sangre, pero no huele como mi subordinado, aunque es difícil saberlo. Ken luego se apresuró hacia adelante, y los tres Cloud Shinobi se miraron entre sí y siguieron su ejemplo. Luego, Ken se detuvo abruptamente, olfateando el aire varias veces antes de arrastrar los pies por el suelo, empujando un poco de polvo espeso para revelar una mancha bastante grande de sangre seca. El Raikage pareció sorprendido al ver eso. ¿Su nariz es mejor que la de una bestia convocada? Sus sentidos realmente dan miedo, pensó Killer B distraídamente mientras miraba la desconcertante escena frente a él. Es de esperar, ya te dije que es un monstruo, no te compares con él aunque seas un Hinchkriti, puedes pensar en él como un sabueso si te hace sentir mejor. La bestia con cola dentro de B estaba menos impresionada, ya había esperado mucho de lo que era esencialmente una bestia con cola nacida en la naturaleza.
Luego, Ken se agachó y tocó el suelo sucio, las puntas de sus dedos arrastrándose y frotándose contra la salpicadura de sangre. Ya tiene unos días, parece que alguien con la habilidad adecuada ocultó la mayoría de los rastros de una pelea. También es probable que crearan una tormenta de polvo o algo similar para cubrir la sangre, ya que limpiarla habría llevado demasiado tiempo. Luego, Ken se puso de pie lentamente y se lamió las puntas de los dedos, arrugando ligeramente la nariz mientras confirmaba su sospecha. Sí, no es la sangre de la tercera hoja. Probablemente algún cultista. Ken luego tocó su muñeca y sacó la vaina larga de su espada, solo la vaina. El Raikage y parecieron entender lo que Ken estaba planeando, ambos retrocedieron y A también arrastró a B con ellos. Luego, el espadachín ciego agitó la vaina con una fuerza antinatural, creando una ráfaga de viento lo suficientemente fuerte como para llevarse todo el polvo cercano, enviándolo a volar más lejos en la cordillera junto a algunas rocas. El terreno a su alrededor se despejó un poco, y ahora quedó relativamente claro que algo había sucedido. Había salpicaduras de sangre seca por todas partes en los alrededores, fue una gran pelea. También es posible que esto esté relacionado con algunos de sus rituales, ¿verdad? Sin embargo, el Raikage no estaba dispuesto a intentar frustrar las esperanzas de Ken de encontrar a su subordinado con vida. Devlin Swordsman no era exactamente lo suficientemente irracional como para comprarlo. Si sus patrullas no han visto a los cultistas antes, es poco probable que lleven a cabo sus rituales al aire libre. Ken negó con la cabeza, su largo cabello negro puntiagudo se balanceaba de lado a lado. Killer B hizo una mueca un poco, mientras afruncía el ceño y miraba hacia un lado, claramente no todo lo que invertía en la vida del subordinado de Ken. Sin embargo, todavía estaba bastante molesto porque ahora habían perdido una de sus fuentes de información. Mi subordinado se acercó demasiado, solo se puede culpar a sí mismo, pero me aseguraré de castigarlo adecuadamente cuando lo encontremos. El cazarrecompensa sacudió la cabeza levemente mientras alcanzaba su cinturón y colocaba su máscara de nuevo. Pero, ¿y si ya está muerto? B tragó un poco mientras tragaba sus palabras mientras el Raikage lo miraba de reojo. HMMM. Es probable que ya haya muerto, pero también podrían haberlo capturado para uno de sus rituales, lo que significa que existe la posibilidad de que aún viva. El Raikage asintió al escuchar eso, antes de mirar alrededor de la cordillera vacía. Entonces, ¿solo exploramos los alrededores ahora? No sabemos exactamente dónde encontrar la entrada, sin su explorador podríamos pasar un tiempo corriendo alrededor de la montaña. Miró a su padre antes de mirar a Ken. Este es un error bastante grande, creo que nos entendería si planeamos reconsiderar el monto de su pago en esta misión, ya que dependía en gran medida de la información que proporcionó. Afrunció el ceño mientras hablaba, sin molestarse más en ser respetuoso, posiblemente envalentonado por estar en presencia de su padre. El Raikage miró a su hijo con una mirada frustrada, sacudiendo la cabeza ligeramente decepcionado. Pensé que lo había entrenado mejor, al menos lo suficientemente bien como para reconocer la utilidad de tener a alguien como Ken cerca. Estaba a punto de abrir la boca e ignorar personalmente las palabras de su hijo, ya que era un hombre de palabra al final del día, pero Ken se le adelantó. El contrato que firmamos solo consistía en contratarme a mí personalmente, no a la Hermandad Oscura, mi organización. El informe de Tirblade no era esencial para el contrato de ninguna manera. Además de eso, ¿puedo encargarme de encontrar la entrada a su escondite? A solo se burló, mirando la gran cadena montañosa. ¿Cuánto tiempo te llevará exactamente? Esta es la segunda montaña más grande de nuestra tierra. El espadachín ciego simplemente volvió la cabeza hacia A, con una pequeña sonrisa extendiéndose en sus labios. Luego, Ken golpeó fuertemente el suelo con la empuñadura de su espada, lo que provocó que se derrumbara ligeramente mientras las grietas se extendían a su alrededor. El niño ciego escuchó las vibraciones, las sintió mientras se agachaba una vez más para tocar el suelo. Después de unos segundos, se puso de pie y se volvió hacia los tres ninjas de nubes confundidos. Estamos por encima de una red de cuevas, se encuentra en lo profundo del suelo. ¿Puedo encontrar una entrada si caminamos alrededor de la cordillera durante unos minutos? Fue silenciado instantáneamente por esa oración, mientras el Raikage sonreía con confianza. Como se esperaba de ti, Red Dot, ¿te mereces tu reputación al final del día? Estoy seguro de que encontraremos a su subordinado, mejor empecemos a buscar rápido, cuanto antes mejor.
No te preocupes por el contrato, por cierto, se mantiene como se estableció inicialmente. El Raikage se apresuró a elogiar y tranquilizar al asesino mientras le daba palmaditas en el hombro. Todo el cuerpo de Ken tembló ante la fuerza de los brazos del hombre bronceado, pero no se quejó. Aparecía un poco amargado, pero dejó de quejarse al ver cómo su padre trataba a Ken. Supongo que es por eso que no cuestionas a los profesionales. B también se rió un poco internamente, ya esperando que algo así sucediera. Bueno, se las arregló para oler una salpicadura de sangre seca de unos pocos días desde unos cientos de metros de distancia. Supongo que es el mejor sensor del mundo, aunque podría estar equivocado, ciertamente es mejor que yo. Las 8 colas dentro de B también comentaron sobre la escena. Las bestias con cola también podían actuar como sensores, y bastante buenos. Pero Iki estaba bastante seguro de que ninguno de sus hermanos y hermanas podía igualar a Ken en lo que respecta a sus poderes sensoriales. Así es como funciona Nature Energy, aunque todavía no entiendo cómo funciona realmente el cuerpo de este Ken. Iki reflexionó por unos momentos mientras Ken comenzaba a moverse. El Raikage y el resto siguieron su ejemplo, atravesando la nube de polvo que Ken había levantado con confianza en sus ojos antes de que se llenaran de polvo. Ken no tuvo ningún problema, ya que usaba una máscara, aunque no era como si tuviera ojos que el polvo pudiera afectar. El Raikage ya acaban de usar su modo chakra de estilo de iluminación. Killer Bee fue un poco menos afortunado, ya que tuvo que cubrirse los ojos con un brazo mientras corría hacia adelante. Al final, Ken no tardó más que unos momentos en encontrar la entrada al escondite. Más específicamente, encontró una parte menos subterránea del sistema de cuevas, un lugar donde podían crear una entrada. La ceja de A tembló un poco cuando Ken logró encontrar una entrada potencial tan rápido, pero eso también planteó otra pregunta en su mente. Si eres capaz de encontrar una entrada tan fácilmente, entonces ¿por qué enviaste a alguien antes de tiempo? Era un punto bastante decente, pero también asumía que Ken había enviado a Blade para buscar una entrada. Mi hombre solo estaba aquí para vigilar cualquier movimiento, nunca tuvo la intención de acercarse lo suficiente para descubrir alguna entrada. Ken caminó lentamente un poco antes de encontrar el punto perfecto para crear una entrada a la cueva. Suficiente con el interrogatorio A. Hablaremos sobre tu comportamiento nuevamente cuando regresemos a casa. El Raikage también se había hartado de la obstinación de su hijo. No había esperado tanta arrogancia del que había preparado para convertirse en el próximo Raikage. Fue impactante ver que Killer Bee se portaba más que él. A solo miró hacia un lado y murmuró algo, mientras que Bee solo suspiró y se rascó la nuca. Entonces, ¿están listos ustedes tres? Vamos a pelear con bastantes personas. Los números de esta organización son en realidad bastante asombrosos, ciertamente mayores que los de Grass Village por lo que puedo sentido, dijo el espadachín ciego mientras giraba la cabeza hacia el suelo debajo de ellos. Pensar que tal fuerza se escondía entre nosotros, escupió el Raikage con el ceño fruncido y la frustración en su mirada. No hay necesidad de preocuparse por eso, nosotros nos encargaremos de todo ahora. Ken habló mientras golpeaba su muñeca y sacaba su espada larga, blandiéndola con una mano sin ninguna dificultad. También volvió a colocar la vaina de la hoja en el sello, ya que no planeaba usarla. Haré la entrada, dijo Ken mientras les indicaba a los tres que retrocedieran. Luego agarró su espada larga con ambas manos, cubriéndola con chakra mientras brillaba con un rayo, pareciendo como si acabara de cobrar vida. El asesino enmascarado luego saltó al cielo, girando varias veces y ganando impulso con facilidad. El viento a su alrededor se retorció y giró, mientras balanceaba su espada hacia el suelo, enviando un corte volador considerable hacia el suelo. Todo el suelo tembló y se derrumbó, ya que el corte volador fragmentó la tierra a su alrededor y el Raikage y el resto tuvieron que saltar para no perder el equilibrio. El polvo que se elevó para engullir todo lo que los rodeaba desapareció tan rápido como había aparecido, cuando Ken balanceó el lado desafilado de su espada y lo hizo volar por los aires. B casi sale volando junto a él, pero logró sostenerse aterrizando con fuerza y pegándose al suelo. Ahora todos tenían una vista clara, debajo de ellos había una caída bastante grande, que conducía a un salón gigantesco, uno que había sido tallado en piedra. Cientos de cultistas ya estaban mirando la grieta en su techo, y muchas personas dentro del sistema de cuevas fueron alertadas del temblor tan pronto como ocurrió.
Más adentro, un hombre con dos pares de ojos los abrió lentamente, tatuados en todo su cuerpo estaban los signos de Hassin, ninguna parte de su piel quedó descubierta, y los signos también parecían estar tatuados en sus ojos. Así que tenemos más visitantes, ¿eh? Luego, el hombre hizo un gesto lento a algunas de las personas que estaban arrodilladas dentro de la habitación, mientras una sonrisa de confianza se elevaba en su rostro. Seguidores devotos de Hassin, aquellos que han obtenido su bendición y aquellos que han demostrado su adoración. Sal y asegúrate de que estos sucios paganos no manchen los terrenos más sagrados de nuestro Señor. El hombre habló con autoridad, y una docena de hombres y mujeres de diferentes formas y tamaños se levantaron lentamente, cada uno con largas túnicas y portando diferentes armas rojas. Pintaremos los pasillos con su sangre, los 10 devotos seguidores cantaron mientras despegaban, cada uno más rápido que el anterior. Narración POF. Ken y el trío Cloud descendieron a los niveles más bajos de la cueva, aterrizando con un ruido sordo y rompiendo el suelo debajo de ellos mientras los cultistas se separaban de ellos y sacaban sus armas. Estamos en territorio enemigo, la cooperación podría volverse difícil a partir de ahora, dijo Ken con voz tranquila mientras su espada brillaba intensamente. Después de todo, no estaba exactamente acostumbrado a luchar junto a ellos, era justo darles una advertencia como mínimo. HMPH, no te preocupes, podemos cuidar de nosotros mismos, el Raikage sonrió con confianza mientras la luz cubría su cuerpo. Siguió los movimientos de su padre y también usó su modo chakra de liberación de rayos desde el principio. Terminaremos con esto rápido, supongo, B suspiró al ver que todos ya estaban listos para la batalla, sin dudarlo, extrajo el chakra de la bestia con cola, permitiendo que una capa de chakra púrpura oscuro cubriera su cuerpo como dos tentáculos. Como zarcillos de charca se levantaron de su espalda. El chakra pareció captar instantáneamente la atención de Ken, ya que tenía bastante curiosidad acerca de cuán poderoso era Killer B en realidad. Afortunadamente, estaba a punto de averiguarlo. Los miembros de la secta que los rodeaban parecían temerosos al verlos, pero Ken supuso que un miembro de mayor rango rápidamente los reunió. Lord Hassin pide sangre. Elimine a todos estos sucios paganos que se atreven a traspasar su santuario. El hombre vestía una capucha puntiaguda junto a la túnica común de cultista, y empuñaba dos hoces en sus manos, que parecían estar atadas a su muñeca por largas cadenas que se envolvían alrededor de sus brazos. Por sus palabras, la multitud que se había reunido alrededor de Ken y los tres shinobi instantáneamente cargó con gritos entusiastas. Para señor Hashi, ellos, desafortunadamente, ni siquiera pudieron terminar su canto, ya que los 4 paganos ya habían corrido en diferentes direcciones, todos entrando en el redil de los cultistas, como lobos atacando a un rebaño de ovejas. El Raikage ya eran armas humanas, cada movimiento de ellos separaba a los humanos, ya que pasaban a través de docenas de personas en cuestión de segundos. Ken también bailó hábilmente a través de ellos, su hoja atravesó sus armas y cuerpos con excesiva facilidad, mientras los cultistas luchaban por reaccionar a sus cortes voladores y su alcance extendido, ya que su hoja de chakra parecía estirarse más y más con cada golpe. Luego estaba el Hinchkriti, Killer B. No era tan rápido como Ken, pero no estaba tan lejos. Parecía haber sido bendecido con una fuerza antinatural, ya que empuñaba 2 espadas a la vez y atravesaba a los enemigos que lo rodeaban con la misma facilidad que a sus aliados. Sus colas de chakra, aunque parecían bastante intangibles, todavía parecían actuar como construcciones físicas, solo por la densidad de su chakra. Actuaban como un escudo, rechazando los ataques constantemente y aplastando a cualquiera que se acercara demasiado a la espalda de B. Los cultistas habituales ni siquiera podían seguir su velocidad, y mucho menos la de Ken y los demás. Al final, la habitación se limpió de cultistas con bastante rapidez, y cientos de hombres y mujeres no tardaron ni un minuto en encontrar su fin. Sorprendentemente, Ken fue el que acumuló la mayor cantidad de muertes. Dado que sus oponentes eran débiles, sus cuchilladas voladoras pudieron atravesarlos con mayor eficacia que cualquier otra cosa. Sin embargo, el Raikage seguía muy cerca, ya que se había ocupado de su parte de la habitación muy rápidamente, las armas se rompieron al tocar su piel mientras su cuerpo alcanzaba un nivel de dureza sin precedentes. A quedó en tercer lugar y B en último lugar. No es que fuera un concurso. Tragó saliva un poco al ver la figura ensangrentada de Ken, su espada limpia ahora estaba cubierta uniformemente de sangre. Toda la habitación era un baño de sangre.
Tanto Ken como el Raikage parecían no estar molestos por el charco de sangre bastante literal que habían creado. También trató de ocultar su disgusto al sentir sus zapatos empapados en sangre, tuvo éxito, ya que había sido entrenado para tales cosas. Fue lo mismo para B, quien solo miró al último cultista que quedaba en la habitación. Era el que había empuñado dos hoces, ahora solo no empuñaba ninguna, ya que ambos brazos estaban cortados, todavía retorciéndose en el suelo en alguna parte. Su capucha también fue arrancada, revelando una cara podrida, incluso llena de gusanos. Así que este es un ejemplo de los inmortales defectuosos, murmuró el Raikage mientras caminaba más cerca del hombre que actualmente estaba empalado en la pared. Ken hizo un trabajo rápido con él, cortándole las extremidades rápidamente y pegándolo a la pared empalándolo con varias armas que les había quitado a los cultistas. Sí, más débil que el que había enfrentado antes al menos, Ken asintió mientras agitaba su espada, arrojando un poco más de sangre al suelo. De ustedes paganos, Lord Hassin nunca los perdonará por lo que han hecho, el hombre en descomposición habló con odio, causando que Ken bostezara por unos segundos. Sin embargo, parecen tener los mismos patrones de habla, el espadachín ciego inclinó la cabeza mientras miraba a su alrededor y clavó otra espada en el inmortal, haciéndolo gritar. Suena molesto, Killer B murmuró mientras caminaba un poco más cerca, su capa de chakra púrpura oscuro aún activa mientras su cola se balanceaba detrás de él. Ciertamente lo fue. Ken asintió mientras giraba la cabeza hacia un lado. No tendremos mucho tiempo para interrogar a este ahora, la caballería está llegando. Dijo el espadachín ciego mientras se giraba y se enfrentaba a una gran puerta de piedra. ¿Más cultistas? Esto empieza a sentirse como un nido de hormigas, escupió en el suelo mientras apretaba los puños, los rayos zumbaban a su alrededor. Hay 10 de ellos, todos inmortales por lo que puedo decir. Ken inclinó la cabeza mientras el Raikage sonreía ampliamente. ¿Crees que su líder está entre ellos? Me encantaría terminar con las cosas rápidamente. Improbable, todos parecen estar moviéndose uno al lado del otro. Apuesto a que todos son del mismo rango, Ken negó con la cabeza mientras levantaba su espada y la llenaba de chakra. Acumuló más y más chakra en la hoja, haciendo que brillara intensamente una vez más mientras la luz formaba un arco a su alrededor. Ya estás haciendo todo lo posible. El Raikage preguntó mientras apretaba los puños también, preparándose para destrozar a algunos cultistas más. Solo dándoles un tiro de advertencia, Ken luego agarró la hoja con ambas manos, llevándola a su costado mientras daba un paso adelante. Separación divina, Ken murmuró mientras nombraba el movimiento por capricho. Con un paso pesado, las grietas se extendieron por el suelo debajo de sus pies cuando instantáneamente agitó su espada hacia la puerta de piedra. Lanzó un corte volador azul que zumbaba con un rayo, creció en tamaño y pareció cubrir toda la puerta mientras se precipitaba hacia adelante, desintegrando la puerta instantáneamente y partiendo las paredes de la cueva frente a ellos. Toda la cueva se estremeció cuando el corte volador quemó todo a su paso, y Ken lanzó un poco de vapor antes de volver a colocar su espada en el sello de su muñeca. Miró la escena con un poco de miedo oculto. No deseaba admitirlo, pero seguramente habría muerto si hubiera intentado tomarlo de frente durante su entrenamiento. Pero él acaba de usar todo su chakra de una sola vez. Estaba preocupado de que Ken se convirtiera en un lastre, pero sus preocupaciones resultaron ser infundadas. El trío de Cloud vio como todo el cuerpo de Ken ahora estaba lleno de escamas, y una cola puntiaguda creció de su espalda y golpeó el suelo, enviando una onda expansiva a su alrededor y agrietando aún más el suelo debajo de él. La mayor parte de su cuerpo estaba cubierto por su abrigo negro, pero los shinobi aún pudieron notar el cambio. Ahora que lo pienso, había algo relacionado con una transformación en los informes de Gras Village. El Raikage entrecerró los ojos mientras observaba cómo la espalda de Ken se movía mientras parecía ganar unos cuantos kilogramos más de músculo. B parecía ser el menos sorprendido por la transformación, ya que la bestia con cola dentro de él ya le había advertido que algo así sucedería. Monstruo, el hombre inmortal empalado en la pared aún pudo ver la escena completa. Incluso su mente demente fue capaz de registrar el hecho de que Ken no era humano. Su miedo era palpable, tanto por la transformación como por el ataque que acababa de lanzar el espadachín enmascarado. Ken ya no tenía ganas de escucharlo hablar. Entonces su cola se disparó e instantáneamente vaporizó la cabeza del cultista.
Finalmente algo de silencio, el monstruo ciego habló con calma mientras su cola se balanceaba una vez más, sacudiendo un poco de la sangre del cultista. Los ojos del Raikage se abrieron al ver ese ataque. Esa velocidad y poder, creo que ni siquiera sería capaz de enfrentarlo sin el modo chakra de iluminación negra. Solo sudé un poco. Ken pudo reaccionar a su velocidad incluso antes de la transformación, ahora parecían tener casi la misma velocidad, lo que significaba que no tenía absolutamente ninguna posibilidad de luchar contra Ken en ese estado. No podríamos haberle sacado algo de información primero, dijo Ben mientras tocaba el cuerpo del hombre que aún se movía. El inmortal en descomposición no estaba muerto de ninguna manera. Pero ahora que su cabeza estaba hecha pedazos, ya no era posible interrogarlo. Todavía nos quedan muchos inmortales por capturar, todavía vienen hacia nosotros. Parece que mi ataque solo pudo deshacerme de dos. Ken sonrió mientras se quitaba la máscara y se la ponía. Cinturón. Menudo ataque ese fue. El Raikage sonrió mientras echaba un último vistazo a la pared de la cueva que Ken había cortado. El corte volador del rayo había convertido la piedra en magma, mientras goteaba hasta el suelo. No he tenido muchas oportunidades de probarlo. Fue una sorpresa incluso para mí. Ken asintió mientras señalaba con la mano la puerta de piedra en ruinas. Aquí están. Luego corrió hacia adelante, con el Raikage ya justo a su lado, mientras que B lo seguía de cerca. Los 10 inmortales corrieron por los pasillos de su santuario con prisa. No tenían idea de quién era lo suficientemente descarado como para entrometerse en su templo, pero sabían que tenían que lidiar con eso, como Lord Hassin les había ordenado que hicieran. Cada uno de ellos se había tatuado en el cuerpo diferentes marcas, muchas variaciones del signo de Hassin. Los dos más adelante del resto eran número 1 y 2, los inmortales más fuertes de su grupo. Desafortunadamente para ellos, no tuvieron mucha suerte, a pesar de sus poderosas técnicas malditas y dominio. Ellos fueron los primeros en caer. Tomado por sorpresa, el gran Flying Slash se abrió paso hacia ellos a la velocidad del rayo. Solo lo notaron a tiempo para indicarles a los demás que saltaran, pero se dieron cuenta de que ninguno de ellos tendría tiempo suficiente para esquivar el ataque, entonces, en lugar de intentarlo, los dos más fuertes decidieron darles a los demás una oportunidad de sobrevivir. Sacaron sus armas, uno empuñaba una gran alabarda, mientras que el otro empuñaba una guadaña de guerra. Recubrieron sus armas con chakra, mientras se preparaban para el impacto. Mientras todos sus aliados saltaban, tratando de aferrarse al techo. Los dos lograron mantenerlo allí por solo 2 segundos, mientras las chispas volaban a su alrededor y sus armas se derretían en sus manos. Flying Slash luego avanzó hacia adelante, quemando sus cuerpos y convirtiéndolos en carbón mientras eran enviados volando de regreso al corredor del que venían. Los otros 8 inmortales habían logrado aferrarse al techo gracias a ellos, esquivando el corte casi a la perfección, con solo uno de ellos con las piernas atrapadas y quemadas. Afortunadamente, no tenía ningún receptor de dolor, así que lo soportó en silencio. Incluso si ahora temían la fuente a ese ataque, todavía tenían la confianza para seguir adelante. Uno de los otros inmortales ató al sin piernas a su espalda, ya que todavía podía luchar. Quienquiera que haya sido, dudo que pueda usar tal ataque de nuevo, dijo NR3, le faltaba toda su piel como resultado de su inmortalidad, pero eso no lo hacía débil o estúpido. Rápidamente animó a los demás a seguir adelante. Los otros inmortales numerados ya estaban comprometidos con su causa de todos modos. Servir a los paganos al señor Hassin como sacrificios o morir en el intento, era la misión que ya estaba impresa en sus mentes, que iban a cumplirla. Pero cuando avanzaron en la habitación, solo se encontraron con aún más dificultades. El Raikage fue el que reclamó la primera muerte, apuñalando la cabeza del primer inmortal, convirtiéndolo en un pollo sin cabeza antes de usar su cuerpo como una maza y aplastar las extremidades de otro. Tomó un enfoque diferente, desmembrando lentamente a uno de ellos, mientras que el otro parecía estar haciendo todo lo posible para sacarle un poco de sangre, sin éxito. Después de terminar con uno, pudo lidiar con el segundo, primero, rompiendo su arma con sus propias manos, y luego procediendo a desmembrarlo también. B estaba lidiando con los dos que estaban atados juntos. Uno de ellos ya carecía de movilidad, mientras que el otro empuñaba grandes cuchillas y las balanceaba con locura, tratando de evitar que se acercara demasiado.
pareció funcionar durante unos segundos antes de que a Killer Bee le saliera otra cola de pulpo púrpura del chakra y abofeteara a los hombres con los que estaba luchando contra una pared, antes de abalanzarse sobre ellos y cortarles los brazos. Ken también se las arregló para lidiar con un inmortal, cortándole los brazos antes de perforarle el pecho con la cola y arrojarlo de vuelta al lugar de donde vino. Luego se quedó atrapado esquivando los ataques del número 3 sin piel, quien logró aterrizar un golpe por encima de la cabeza con su gran naginata, solo para que la cola de Ken lo bloqueara. Saltaron chispas cuando la hoja luchó contra las púas de la cola del Blind Assassin. El choque solo duró un segundo, ya que la cola de Ken rápidamente comenzó a moverse a gran velocidad, casi convirtiéndose en una sierra mientras cortaba la naginata. El tercer inmortal trató de patear a Ken, pero su patada se encogió de hombros por completo, y el monstruo ciego ni siquiera se inmutó. Ken agarró su pierna y comenzó a aplastarlo contra el suelo repetidamente, rompiendo tantos huesos como pudo e incluso haciendo papilla a su cabeza antes de lanzarlo hacia el primer inmortal que habían encontrado, que todavía estaba empalado en una pared. Luego, la pelea se calmó, ya que todos los inmortales fueron eliminados. Ken y el resto no sufrieron ninguna herida. Ahora, a buscar al líder. Narración POF. Ken se sintió extraño por la situación tan pronto como todos los inmortales cayeron. Incluso si dominaron enormemente a los cultistas, todavía esperaba ver muchas maldiciones de los inmortales. Ken había tratado específicamente de evitar que lo tocaran durante toda la pelea. No sabía si todas las maldiciones necesitaban sangre después de todo, así que cuanto menos interactuara físicamente con los inmortales, mejor. Incluso entonces, se sentía extraño que ninguno de los cultistas hubiera intentado poner en marcha una técnica maldita. ¿Todos sus jujutsu realmente requieren sangre? Y si bien era posible que se ocuparan de ellos antes de que llegaran a usar cualquier jujutsu, también había una sensación persistente de inquietud por la pelea bastante mediocre. A él mismo también le decepcionó un poco la adversidad que encontraron, y cada vez era más difícil justificar el salario de Ken. El Raikage no estaba del todo decepcionado, ese era el resultado que esperaba al final del día. Los enemigos con los que se enfrentaron tampoco eran nada de lo que burlarse, ya que la mayoría de los Jonin probablemente morirían cuando se enfrentaran incluso a uno de los inmortales. Aún así, pensar que habría tantos cultistas alrededor. Su número fue realmente lo que impresionó al Raikage. No pudo entender cómo una organización tan grande podría hacer su hogar en su territorio. Killer Bee solo resopló un poco mientras permitía que el chakra púrpura que lo envolvía retrocediera hacia su cuerpo. Había luchado más con sus oponentes al principio, después de todo, no tenía la misma ventaja abrumadora en velocidad que sus compañeros. Pero aún así logró enfrentarse a dos de los miembros más fuertes del culto mientras apenas sudaba. Se tomaron unos segundos para examinar a los inmortales antes de seguir adelante. Tendremos que interrogar a bastantes de ellos más tarde, pero por ahora, simplemente profundizar en este escondite parece ser el camino a seguir. El Raikage se rascó la barba mientras les indicaba a todos que lo siguieran. Los cuatro se dieron la vuelta y comenzaron a caminar por el corredor en ruinas de donde habían venido los inmortales. El ataque de Ken realmente había afectado la integridad de la cueva, por lo que era solo cuestión de tiempo antes de que todo el corredor se derrumbara. No es que sería un problema demasiado grande para los cuatro. Aún así, el espadachín ciego suspiró al sentir la pobre integridad estructural de la cueva, lamentando un poco haber decidido probar su técnica en el interior. Estaba a punto de volver a su forma humana antes de que se detuviera de inmediato. Una débil vibración entró en su oído, y su cola se disparó para alejar un cuchillo que había estado disparando hacia la espalda de Killer Bee. El resto del grupo se alertó de inmediato cuando escucharon el sonido del metal. Todos se dieron la vuelta y saltaron más hacia el pasillo mientras miraban hacia la habitación de la que venían con precaución. ¿Qué fue eso? Bee dijo mientras el chakra púrpura se encendía a su alrededor una vez más. Un cuchillo, dijo Ken mientras su cola se balanceaba por unos segundos, preparándose para interceptar cualquier otro proyectil que se acercara. Obviamente, pero ¿quién lo tiró? Dijo mientras la iluminación a su alrededor parecía arremeter con ira. Nadie en particular, dijo el Raikage mientras miraba la habitación. Todos los inmortales aún estaban derribados. Sonó una pequeña risa, ya que uno de los inmortales caídos estaba relativamente cerca de ellos. Era uno que Ken había arrojado al pasillo al comienzo de la pelea. No tenía ningún medio para defenderse, pero parecía divertirse por alguna razón.
El rostro del inmortal parecía deformado, ya que no tenía labios, ni parecía tener pestañas, sus ojos estaban abiertos e inyectados en sangre y su cabeza calva estaba llena de gruesas venas que lo hacían lucir enfermizo. Todos ustedes pensaron que esta pelea terminaría como un simple tumulto. El inmortal sin miembros dijo que mientras su cuerpo parecía ser arrastrado por el suelo, una fuerza extraña lo arrastró rápidamente hacia la gran habitación. Los cuatro simplemente miraron, decidiendo observar la situación primero antes de actuar. Dentro de la gran habitación de antes, algo bastante extraño estaba sucediendo, toda la sangre se acumulaba en un solo lugar y todos los cuerpos estaban siendo consumidos como si fueran una sustancia corrosiva. Ken se burló cuando se dio cuenta de que solo los cuerpos de los inmortales parecían permanecer intactos, ya que los 9 fueron absorbidos por la gota de sangre gelatinosa barra corrosiva. Los cuerpos de los 9 inmortales parecían navegar libremente a través del limo, todos girados en dirección a los 4 shinobi. Técnica maldita combinada, Behemoth maldito. Sus voces resonaron, todos hablando al mismo tiempo. Era como si su conciencia también hubiera estado conectada. Esto parece un poco preocupante, Killer B sudó un poco mientras se rascaba la nuca. Habría actuado un poco más arrogante, si no hubiera sido por la bestia con cola dentro de él advirtiéndole una vez más que tuviera cuidado. El Raikage también era bastante cauteloso, sabía que las técnicas malditas podían volverse molestas, y el hecho de que no tuvieran ninguna información sobre el que tenían delante era aún más preocupante. Ah. Trucos baratos como estos no nos harán mucho. Se burló mientras se convertía en un borrón y corría hacia la mancha de sangre y carne con la mano extendida. Puñalada del infierno. Su mano se convirtió en una lanza cuando señaló con un dedo hacia adelante. El Raikage una vez más se sintió decepcionado por la actitud descarada de su hijo, inmediatamente corrió para tratar de detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Entró en contacto con la mancha casi de inmediato, y su mano entró sin mucha resistencia. La criatura viscosa parecía querer envolver completamente el cuerpo de probablemente tratando de corroerlo. Sin embargo, el Raikage ya había aparecido detrás de su hijo, tiró de por la nuca y se alejó rodando justo cuando la baba caía sobre ellos. TSK, hablaremos seriamente sobre tu desempeño en esta misión. El Raikage realmente no apreciaba que estuviera haciendo el ridículo frente a Ken. ¿Cómo se supone que voy a convencer a Ken de que te siga en el futuro si eres tan temerario? Una vez más, se vio obligado a mirar al suelo avergonzado por un segundo, antes de volver a fijar su mirada en el behemoth maldito que tenía delante. No era exactamente el momento para la contemplación después de todo. Afortunadamente, no parece que su velocidad sea suficiente para tocarnos. Ken también caminó hacia adelante junto a Killer B. Bueno, parece que puede igualar el mío, tendré que amplificar un poco más, quizás quieras retroceder por esto. B suspiró mientras de alguna manera se refrenaba de comenzar un estilo libre. Después de todo, era una misión bastante seria, ahora también era aparentemente más peligrosa de lo estimado inicialmente. Ken asintió antes de notar que toda la cueva comenzó a temblar, tanto B como él fueron tomados por sorpresa y ambos perdieron el equilibrio. El espadachín ciego recuperó instantáneamente el suyo e inmediatamente comenzó a saltar desde el punto donde parecían estar reuniéndose las rocas, que era, B. Ken se burló cuando se detuvo y se volvió hacia B, que ahora estaba completamente envuelto en grandes trozos de rocas de la cueva. Técnica maldita. Maldición ficticia de apuntar. Uno de los inmortales dentro de la gota gigante de sangre viscosa sonrió ampliamente, causando que y el Raikage se burlaran. ¿Una maldición de apuntar? Supongo que de alguna manera se lo colocó a B. Al menos eso explica el cuchillo de antes. Creo que B fue tocado varias veces durante su pelea, tal vez así fue como se colocó. Ken simplemente suspiró cuando asumió que B había sido eliminado de la pelea, supuso que durante los 2 segundos antes de sentir una cantidad abrumadora de chakra de la pila de escombros, chakra que solo parecía aumentar más y más. Momento. Una luz púrpura pareció brotar de las rocas caídas, lo que hizo que Ken retrocediera unos pasos mientras se cubría la cara, protegiéndola de las rocas. Todas las rocas volaron, y Ken pudo escuchar algunos sonidos molestos y sorprendidos de los inmortales que todavía estaban dentro de su técnica combinada. La luz púrpura luego se extinguió para revelar la figura de un hombre. Ken no pudo evitar sonreír al sentir cuánto más poderoso se había vuelto B. Realmente debería preguntarle a Saburo más sobre este tal Killer B. O tal vez preguntarle al mismo Raikage.
Killer Bee ahora parecía estar completamente cubierto por una gruesa y sólida capa de chakra púrpura en constante rotación. 4 sólidas colas de pulpo parecían haber crecido de su coxis mientras se agachaba y respiraba un poco de vapor. Sus ojos eran profundos agujeros negros y su boca parecía haberse transformado en una sonrisa llena de colmillos, mientras su cabeza parecía crecer en un sólido par de cuernos huesudos. Ahora me siento más preparado. La sonrisa de Ken se profundizó al escuchar la voz de Killer Bee, que sonaba mucho más profunda. Su presencia cambió por completo. El espadachín ciego estaba realmente impresionado. Lo único que le molestaba era el hecho de que podía ver el color de la gruesa capa de chakra que parecía haber cubierto el cuerpo de Bee. Mientras Ken admiraba la transformación de Killer Bee, su oponente no se quedó quieto. La sangre viscosa pareció arremeter, parte de su cuerpo se extendió como un tentáculo y azotó hacia el Raikage Ya. Los dos pudieron esquivar fácilmente, ambos corriendo hacia los lados mientras daban vueltas alrededor del gigante con facilidad. La sangre viscosa parecía correr hacia adelante, tratando de apuntar a Ken o al ahora transformado Bee. Ken se preparó para esquivar antes de notar el hecho de que Bee acababa de burlarse del ataque de los usuarios de la maldición. Como si. Bee luego llevó sus colas hacia adelante, arqueándolas hacia su boca mientras una pequeña bola de chakra parecía acumularse allí. Ken sudó un poco al sentir eso, dándose cuenta de que había más chakra en esa pequeña bola de la que nunca había tenido en todo su cuerpo. Bola de bestia con cola. Luego, la pelota se expandió hacia adelante justo cuando el líquido viscoso llegaba a Bee. Antes de que siquiera llegara a tocar su piel cubierta de chakra, la bola que Bee tenía cerca de su boca salió disparada hacia adelante en forma de un láser gigantesco. El líquido viscoso se borró de inmediato o se retrasó por completo. La ola pareció romper por completo una gran parte del behemoth que se acababa de formar. Sin embargo, a Ken le estaba resultando bastante difícil discernir cuánto daño había hecho el ataque de Killer Bee. El monstruo ciego todavía se estaba acostumbrando a comenzar con tanto chakra, sus sentidos estaban ligeramente sobrecargados por una vez. Buen trabajo, Bee. Derrotaste a 4 de los hijos de puta. El Raikage gritó mientras esquivaba algunos tentáculos, que rápidamente cayeron al suelo y comenzaron a volver a entrar en el cuerpo principal. El behemoth maldito parecía estar haciendo todo lo posible para recuperarse. Sin embargo, Ken notó algo bastante crucial. Se ha vuelto mucho más pequeño, tal vez fue porque Bee técnicamente había desintegrado parte de su cuerpo. O tal vez porque casi la mitad de las personas que lo mantenían unido también fueron borradas. Independientemente, una cosa estaba clara. Bee. Puedes disparar algunas más de esas. Ken preguntó mientras estaba detrás del Hinchcrit y mientras hacía la solicitud. Claro que, las palabras de Beth fueron interrumpidas por algo que realmente deberían haber esperado. Un gran temblor se apoderó de toda la cueva, ya que todos los techos comenzaron a derrumbarse sobre ellos. ¡Mierda! Manténganse juntos. El Raikage gritó mientras todos estaban envueltos en polvo. Ken simplemente se burló e inmediatamente cavó un hoyo en el suelo para sí mismo, usando su cola para evitar que las rocas cayeran en él mientras esperaba que todo se asentara. Mientras tanto, podía sentir a Killer Bee creando una cúpula de chakra a su alrededor para detener la caída de rocas. Bueno, esto podría haber ido peor, supongo, el espadachín ciego pensó para sí mismo mientras sentía su entorno. Entonces sintió el líquido viscoso todavía moviéndose entre las grietas de las rocas. Bueno, mierda, supongo que no. Fin del cap, dale like y suscríbete.